Buenas tardes. Vamos a comenzar con lo que sería la estructura de una clase. Bien, vale recordar que esta es la estructura de una clase de un Hatha con orientación terapéutica. Sería la estructura de un Hatha inicial, ¿sí? Este es un formato para el profesorado de Hatha con orientación terapéutica en un grado inicial, por lo tanto es básico. En el caso de que les interese profundizar en diferentes armados y con otras técnicas, tendrían que hacer los talleres o los seminarios que realiza la escuela para que puedan enriquecerse y mejorar sus clases. Bien, la estructura de una clase. Para comenzar tenemos que tener en cuenta que lo primero es el silencio. Una música tranquila es fundamental y una luz baja para comenzar. Luego se debe comenzar con Swara o Pranayama. De todas las técnicas que aprendieron deben ser las respiraciones en donde equilibran, ¿sí?, el hemisferio derecho e izquierdo, equilibran sus energías, y también puede ser respiraciones bajas en donde vas estimulando el sistema nervioso para liberar de toda tensión. Bien. Luego de llegar y llevar a los alumnos a ese estado, se empieza a desarrollar la curva, como ustedes acá la ven, ¿sí?, que son como 5 partes, porque le agregamos la entrada en calor. La entrada en calor se basa en movimientos articulares para desintoxicar las articulaciones y dejar fluir la energía. Mientras el corazón, que viene de una palpitación lenta, comienza a acelerarse lentamente y empieza a fluir la sangre y empiezan a entrar en calor los músculos y articulaciones del cuerpo. Y acompañada de la entrada en calor va un namaskar, Surya Namaskar, Chandra Namaskar, terapéutico o tradicional. Luego de eso comenzamos con posturas de pie, equilibrio y acompañados con un poco de torsión. Acá se debe controlar que las posturas duren entre 15 segundos. Una vez realizada la cantidad de posturas que corresponde al armado de su clase, pasamos a la otra etapa en donde ya los alumnos pueden quedarse entre 15 segundos a 1 minuto. ¿Sí? Y los grupos de posturas que vamos a utilizar en la curva más alta son las posturas de fuerza y las posturas invertidas. Pasando ya la cantidad de posturas que corresponden y el tiempo que corresponde, vamos a la penúltima etapa en donde ya se quedan 1 minuto en la postura. ¿Sí? ¿Qué sería? Acá utilizamos un grupo de posturas que son de extensión, sentados y acostados en torsión. Luego queda la última etapa en donde se trabaja con Nidra Yoga y se usa una sola postura que es Savasana, postura del cadáver o el dormilón, queda mejor. Bien, dicho esto y explicado esto, vamos ahora a tener en cuenta que cuando termina la última etapa, que es la relajación profunda con Nidra Yoga, al terminar la clase se hace una meditación corta con mantra. Se canta 3 veces el mantra Om para sellar la clase y se quedan 1 minuto en silencio. Bien. Todo esto tiene recomendaciones y un montón de colores y auxiliares que hay que agregarle. No es solo esto. Tenemos recomendaciones, ¿sí? Una de las recomendaciones es, teniendo ya claro qué grupo de postura y qué tiempo se trabaja en la postura dentro de la curva, tenemos que distribuir 60 minutos dentro de esa curva. ¿Sí? Bien. Entonces, cada espacio
la cantidad de minutos que me permitan tener una relajación de 15 minutos al final. Eso lo vamos a ver después cómo puedo hacer. Generalmente, teniendo en cuenta cuántos segundos y cuántos minutos me quedo en la postura, ya sé cuántas posturas pongo en cada curva. ¿Sí? Teniendo en cuenta que aparte del tiempo que la persona se queda en la postura, debo corregirla y alinearla. ¿Qué es importante en una clase de yoga? Es importante que el desarrollo de postura, la indicación del profesor vaya acompañada de conciencia de alineación articular, indicar correctamente la respiración en la postura para que tenga el efecto que corresponde. ¿Qué otra recomendación? Al armar la estructura de tu clase, tienes que tener en cuenta los 5 movimientos de tronco deben estar a lo largo de todo el desarrollo de la clase. Pero esos 5 movimientos de tronco deben ir de manera consecutiva, respetando la ley de postura y contrapostura. Y una ley que lo tenemos muy presente en nuestra escuela es que luego de hacer una postura de hiperextensión, siempre se debe hacer una de flexión hacia adelante, o a lo sumo 2 de hiperextensión y luego una de flexión para la compensación. Hay que tener en cuenta que una clase puede ser íntegra con diferentes alumnos que tienen diferentes capacidades y posibilidades. Por lo tanto, siempre teniendo en cuenta y viendo mis alumnos, doy una variante terapéutica, ¿sí?, que reemplace a la tradicional. Tengo que tener en cuenta eso. Bien, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta el objetivo de la clase. El objetivo de la clase tiene que estar basado en chakras o en alguna patología, alguna enfermedad en particular. ¿Por qué? Cuando uno trabaja con los chakras, va a trabajar ampliamente en lo que sería equilibrar y sanar la parte emocional de sus alumnos. Cuando uno trabaja con la patología, lo que trata de hacer es aliviar el dolor de las personas. Se pueden hacer clases separadas o íntegras. Eso lo van a ir haciendo a medida que van practicando dar clases y se pueden ya animar a mezclar algunas cositas. Bien, vamos entonces a una parte más que sería la parte de auxiliares y más allá de la curva, ¿sí?, ¿cuáles son los colores, los condimentos, como le digo yo, o mejor dicho, las pautas que un profesor tiene que tener en cuenta para desarrollar esta clase? Namaste. Vamos a continuar en el próximo video.